pasado por el desastre como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar nuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el rey. Buenos días hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Damos gracias al Señor que nos regala una nueva oportunidad de acercarnos a cada uno de ustedes, saludándoles en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es muy grato poder saludarles, llegar a ustedes a través de estos medios y que juntos podamos, adorar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Podemos hoy disfrutar de sus misericordias. La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada día, y lo podemos comprobar, lo podemos nosotros disfrutar, porque Él es fiel. Dios ha sido fiel todos los días de nuestra vida. Él permanece fiel. Él ha prometido estar con nosotros y no dejarnos, no desampararnos, y esas palabras son fieles, esas palabras son verdaderas. No podemos nosotros dudar de la veracidad de la palabra del Señor, pues hay un pasaje que nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto dándonos a entender que Dios siempre, Él tiene la verdad. Y si algo no suena como bien, si algo no sale como nosotros lo decimos, es porque Dios no lo dijo, sencillamente. Sencillamente el Señor no lo ha dicho, sino que por nuestra cuenta hemos hablado. Pero dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bien, vamos a estar compartiendo en esta mañana la palabra del Señor. Les invito para que ustedes también compartan la transmisión, que ustedes le hagan saber a sus amigos que están interesados en ellos, en su salvación, y si son hermanos en Cristo, pues con mucha más razón, ¿verdad? Que es necesario que nosotros nos apercibamos, mire, en este tiempo que ya estamos bastante cerca de ese encuentro maravilloso con nuestro Señor. Es necesario que nosotros podamos honrar a Dios, Esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestro mayor objetivo, que podamos honrar al Dios eterno. No basta con que nosotros, mire, de repente estemos viviendo una vida bastante religiosa a nuestra manera. No es suficiente con que nosotros tengamos una vida donde nos agrademos a nosotros, que sintamos que estamos pues disfrutando nuestra vida, disfrutando el cristianismo de alguna manera, que nosotros podamos decir que la estamos pasando bastante bien. No se trata de eso, hermano. Lo importante es que nosotros podamos agradar al Señor. Aunque nosotros estemos incómodos, aunque nosotros estemos, que sintamos que las cosas pues como que no son muy agradables, que nosotros podamos honrar al Señor sobre todas las cosas. ¿Sabe? El cristianismo, la esencia del cristianismo se basa en obediencia. El Señor, a lo largo de todas las sagradas escrituras, nos hace ver que el cristianismo se basa en obediencia, se basa en fidelidad, se basa en integridad. Y obviamente el Señor demanda de nosotros todas estas cosas. El Señor está siempre esperando que nosotros demos esta medida. El día de hoy quiero
compartir el tema que ustedes ya pueden ver allí en pantalla. Vamos a hablar acerca del sacrificio, de nuestro sacrificio. Hoy no vamos a hablar del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a hablar de nuestros sacrificios, esas ofrendas que le presentamos al Señor, que muchas veces nosotros podemos decir que son agradables a Dios, y nosotros nos llenamos de gozo en nuestro corazón pensando que Dios acepta nuestro sacrificio, que Dios acepta nuestra ofrenda, pero muchas veces no es así. Debemos ser conscientes que muchas veces Dios no está agradado de nuestra ofrenda. Por eso usted puede ver ahí la portadita que estamos utilizando hoy para ilustrar este mensaje, y hay una pregunta ahí que el Señor hace. Dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, y el título dice: tu sacrificio no me agrada, no me traigas más vana ofrenda. ¿Se ha puesto a pensar usted? Yo sé que nosotros leemos estos pasajes en la Biblia, pero ¿se ha puesto a pensar usted si realmente su sacrificio está agradando al Señor? ¿Se ha puesto a pensar si realmente Dios está recibiendo el sacrificio que nosotros hacemos? ¿Verdad que vale la pena que nosotros meditemos en esto? A veces vivimos nuestra vida cristiana como pensamos nosotros que debe ser, y como pensamos nosotros que estamos agradando a Dios, pero realmente ¿es aceptable delante del Señor? Vamos entonces a tomar algunos versículos de la palabra de Dios para que meditemos en cuanto a esto que el Señor está hablando y que quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a tomar esa lectura, primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a tomar ahí esa lectura. Resulta que en este pasaje se narra la historia donde donde Saúl ha estado ofreciendo un sacrificio que no le correspondía a él celebrar. Saúl se toma la atribución de ofrecer un sacrificio de repente bajo todos los requerimientos que debería llevar el proceso del sacrificio. De repente Saúl se esmeró y procuró hacerlo lo mejor como él pudo, pero resulta que delante de Dios aquel sacrificio no fue agradable, porque él no estaba seleccionado para hacer este tipo de rituales. Él había sido nombrado y había sido ungido como rey, pero no había sido ungido como sacerdote. Y aunque el ritual pudiéramos decir que fue de acuerdo a las ordenanzas divinas, al Señor no le agradó aquel sacrificio. Y entonces dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe que la palabra del Señor habla acerca de la iglesia? Y dice que nosotros somos hechos, por la redención de su sangre, somos hechos reyes y sacerdotes. O sea, Dios ha hecho de nosotros un sacerdocio santo. Dios ha hecho de usted
y de mí un sacerdocio santo, para que podamos nosotros agradar al Señor, para que podamos nosotros honrarle a Él. Vamos a estar hablando entonces acerca de los sacrificios que la iglesia, usted y yo, ofrecemos delante de Dios. Ya no vamos a hablar en los mismos términos de los israelitas, cuando ellos sacrificaban sus ovejas, sacrificaban los toros, los becerros, los machos cabríos, sino vamos a hablar de la iglesia del Señor. El Señor está hablando a su pueblo, está hablando a la iglesia, y Él está pidiendo, así como pidió del pueblo de Israel, está pidiendo obediencia. No nos olvidemos de la obediencia. Dice que cuando nosotros nos rebelamos a la autoridad y a la voluntad de Dios, dice que estamos cometiendo un pecado como de adivinación. Y esto tiene que ver con brujería, esto tiene que ver con satanismo. ¿Se imagina entonces si nosotros proseguimos de esta manera y hacemos como si nada estuviera pasando? Qué terrible cuando tengamos que presentarnos delante del Señor y el Señor nos diga: apártense de mí porque yo no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. ¿Se imagina qué terrible cuando el Señor nos llame y nos diga: ¿acaso yo me complací tanto en tus sacrificios que dejé de ver y observar tu obediencia? Es necesario que la iglesia del Señor reconozca que Dios está demandando un nivel de integridad, un nivel de fidelidad y un nivel de obediencia, no a nuestra manera, sino como Él realmente está pidiendo. Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que Él pide absolutamente todo de nosotros. En eso se basa el primer mandamiento. Dice la palabra del Señor que el primero y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No deja ningún espacio en que nosotros podamos decir: esta partecita me corresponde a mí. ¿Por qué Dios no deja esa salvedad en que nosotros podamos tomar una reserva? Simplemente porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa, porque Él ya hizo un sacrificio que nosotros jamás podríamos hacer. Dios entregó a su propio Hijo y a través de ese sacrificio nos compró. O sea, le pertenecemos a Él. Nuestra vida entera le pertenece a Él. Por lo tanto, Él puede demandar de nosotros absolutamente todo lo que nosotros somos para el servicio, para honra y para gloria de Él. Es como cuando un empresario contrata a un empleado. Y el empresario es quien pone las condiciones. El empresario le dice: bueno, te voy a contratar para que me hagas un trabajo diario de 8 horas. Y en esas 8 horas, mire, quien dispone de ese tiempo es el empresario, no es el empleado. Entonces el empleado tiene que estar ocupado en eso, porque ese es el precio que le está pagando. Le está comprando su tiempo. De la misma manera, el Señor ha comprado todo. No ha comprado nuestro tiempo, ha comprado todo lo que somos. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Entonces debemos vivir para Él. Mire cuántas veces el Señor habla en su palabra y dice: el que tenga oídos para oír,
Oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es que Dios quiere tener un trato tan maravilloso con la iglesia. Dios quiere tener un trato muy especial con cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no queremos cederle nuestros derechos a Él. Nosotros nos rebelamos. ¿Por qué se vuelve una rebelión? Por el simple hecho de que Él ya compró nuestra vida. Él ya compró nuestro tiempo. Él ya compró todo lo que somos. Y si no queremos hacer lo que Él nos manda, entonces estamos automáticamente en un pecado de rebelión. Y eso es contado delante de Dios como si nosotros practicáramos la adivinación o algún tipo de pecado de brujería, de ocultismo. Él está demandando de nosotros obediencia. Y entonces, miremos cómo dice el título de este mensaje. Tu sacrificio no me agrada, no me traigas más vana ofrenda. ¿Cuáles sacrificios son los que nosotros presentamos ahora? Bueno, podemos presentar sacrificio en ayuno, por ejemplo. Y nosotros nos ponemos a meditar y decimos, pero bueno, si el Señor manda que ayunemos, si el Señor mismo dijo en su palabra que cuando Él ya no estuviera aquí en la tierra presente personalmente, entonces sería el tiempo de que todos ayunarían. Sería necesario ayunar. Y aunque nosotros nos sometamos a tiempo de ayuno, puede ser un largo tiempo de ayuno, pero si no estamos obedeciendo al Señor en todo lo que Él está diciendo, entonces ese tiempo o ese sacrificio vendría a ser vano. Ese sacrificio vendría a ser, mire, como algo desagradable, algo repugnante delante de Dios, porque Él está pidiendo obediencia. El pueblo de Israel había recibido la ordenanza de parte de Dios de presentar sacrificio por la mañana y por la tarde, y ellos así lo hacían. Cada día lo presentaban, un sacrificio por la mañana y otro sacrificio por la tarde, pues así estaba escrito. Dios así lo había dictado a Moisés, y así está escrito en la ley de Moisés. Pero resulta que el pueblo de Israel no dejó de hacer los sacrificios, pero ellos dejaron de obedecer al Señor. Ellos ya no escuchaban la voz del Señor, y entonces el Señor levanta una queja. El Señor muchas veces se va a quejar con nosotros, y el Señor levanta una queja para con el pueblo de Israel. Y en Isaías capítulo 29 versículo 13 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios presenta sus quejas. Y ¿sabe qué, hermano? Dios en este tiempo actual, el Señor está como forzándonos un poquito para que podamos consagrarnos. Porque usted y yo sabemos, hermanos, que estamos cerca de ese encuentro hermoso con el Señor. Usted y yo sabemos que ya se aproxima, hermanos, se aproxima ese momento donde vamos a estar cara a cara con el Señor. Y entonces es necesario que estemos dando la medida que Él espera de la iglesia. Es necesario que nosotros estemos, mire, tomando muy en serio el asunto de la vida cristiana. Es necesario que nosotros, hermanos, estemos atentos a lo que el Señor habla. Hoy más que nunca, sabe, el Señor va a hablar claramente
a muchos de sus hijos, a muchos de sus siervos. El Señor va a hablar claramente, porque es tiempo decisivo. Es tiempo, hermanos, donde ya nuestra voluntad tiene que morir. Es tiempo donde ya, hermanos, nuestros deseos tienen que morir y volvernos a lo que el Señor está demandando de su iglesia, a lo que el Señor está esperando de su pueblo. Un sacrificio que sea realmente agradable a Dios. No es que el Señor está diciendo ya no quiero más sacrificios, definitivamente. El Señor está diciendo que los sacrificios que estamos presentando les son abominables porque no hay obediencia, porque no queremos escuchar la voz del Señor. No queremos tomar la palabra de Dios así como Él la ha hablado. Queremos, darle un doblez y adaptarla a nuestro estilo de vida. Queremos tomar la palabra del Señor y no seguirla íntegramente como Él ha hablado, sino que queremos manipularla y queremos vivir a nuestro antojo. El Señor está cansado de esto, hermano. El Señor está cansado de esto. Por eso Él se queja. Por eso Él está hablando. Por eso el Señor, mire cómo nos habla en el libro de Isaías. En el libro de Isaías también el Señor presenta una queja en el capítulo 1. Y dice en el versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Mire cómo el Señor está viendo el sacrificio. Es el sacrificio que Él estableció de las ovejas, de los machos cabrillos, de los bueyes. ¿Es el sacrificio que el Señor ordenó? Sí, hermano, es el sacrificio que el Señor ordenó. Y entonces, ¿por qué el Señor dice que para qué lo presentan delante de Él? Dice: la multitud de vuestros sacrificios ya no me agrada. Hastiado estoy de holocaustos. ¿Por qué el Señor se queja entonces? Es porque ya no hay obediencia, hermano. Ya no hay obediencia. El pueblo empezó a andar en sus propios caminos. El pueblo empezó a darle la espalda al Señor. El pueblo empezó a vivir como cualquier impío, como cualquier mundano. Por eso el Señor está diciendo: tus sacrificios ya no me agradan. Largas jornadas de oración podríamos hacer, actos de humillación e incluso públicos. Y el Señor seguirá diciendo: tu sacrificio no me agrada. Porque hemos descuidado su palabra, hermano. Hemos descuidado sus mandamientos. De labios me honran, dice el Señor. Se lo leo una vez más, Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hemos dicho muchas veces a través de este programa, hemos dicho que el temor de Dios es aborrecer el pecado. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Pero esta gente no estaba aborreciendo el pecado, hermano. Esta gente estaba abrazando el pecado y estaba viviendo desordenadamente, como quizá muchos de la iglesia del Señor estarán viviendo de esa misma manera. Entonces el Señor dice: y el temor de mí
no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque ya no se estima, hermanos, los mandamientos del Señor como divinos. Ya no se estima la palabra del Señor como esa palabra inspirada del Dios Altísimo. Miren qué bonito el concepto que se ha tenido de tiempos antiguos acerca de la palabra del Señor. Qué bonito, hermanos, cuando leemos en los libros de los doctrinarios, de las congregaciones, de los distintos ministerios, cuando dice que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada, es de inspiración divina. Y dicen esas definiciones, hermano, que es la única regla infalible de fe y de conducta para el ser humano. Es la única regla infalible de fe y conducta para la vida del ser humano. Pero hoy, hermanos, ¿qué concepto tenemos de la palabra de Dios? Hoy no es más que un libro con declaraciones, con promesas. Hoy no es más que un libro, mire, del cual nosotros podemos abrirlo cuando estamos bajo ciertas circunstancias y proclamar algunas de las promesas, y hasta exigimos el cumplimiento, hasta exigimos al Señor. Imagínense que hay personas que se atreven y dicen: no tomaremos un no como respuesta de parte de Dios. Pero tu sacrificio está siendo agradable al Señor. Nuestro sacrificio está siendo agradable al Señor. Con nuestros labios nosotros podemos hablar del Señor. Con nuestra boca podemos hablar del Señor. E incluso podemos testificar de las maravillas de Dios, de los favores del Señor. Pero ¿y nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra obediencia? ¿Qué pasa con la fidelidad? ¿Qué pasa con la integridad? Y el Señor extiende su queja, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién le está guiando? Si no hay obediencia, ¿quién le está guiando a hacer sacrificio? ¿No será que solamente la conciencia nos está diciendo que no estamos bien delante de Dios? Y producto de esa inquietud de la conciencia, entonces es que procedemos a hacer sacrificios, pero realmente en nuestro corazón sabemos que no hay obediencia. ¿Sabe? Al Señor jamás lo vamos a engañar. Dice la palabra: Dios no puede ser burlado. Meditemos en nuestros caminos, porque dice el Señor: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí? Mire, para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios, el lugar que yo he escogido para que se presenten los sacrificios. Usted puede ver allí en la pantalla, esa es una ilustración de cómo se presentaban los sacrificios, y allí están ellos en los atrios de la casa del Señor, ahí donde se presentan los sacrificios. Pero hoy en día, hermanos, el Señor está extendiendo esta queja y dice que muchas veces nos presentamos para pisotear su lugar escogido, su lugar santo. O sea que estamos menospreciando la presencia del Señor, estamos menospreciando el sacrificio mismo que podamos presentar. Continúa diciendo: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. También hay un pasaje, hermanos, que dice que nuestra justicia humana, por lo perverso que es nuestro corazón, dice la palabra, hermanos, que son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia, la justicia del hombre, viene a ser como trapos de inmundicia. No confiemos en nuestra propia justicia.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Yo sé que usted no hace fiestas de luna nueva. Yo sé que usted no hace este tipo de fiestas. Pero si nosotros nos presentamos delante del Señor en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de ayuno, y procuramos una vida, hermanos, que pueda reflejar un buen testimonio ante la sociedad, es un sacrificio que nosotros hacemos. Pero el Señor está diciendo: cualquier tipo de sacrificio que tú hagas, si no me obedeces, si no escuchas mi palabra, si te rehusas a obedecer, a escuchar y a obedecer mi palabra, entonces tus sacrificios me son abominables. Dice el versículo 15: cuando extienda vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, de pecado. Llenas están de pecado vuestras manos. El Señor habla también en su palabra y dice: mando a todos los hombres en todo lugar que oren y que levanten manos santas sin ira ni contienda. Mire lo que el Señor pide. Si nosotros nos extraviamos del camino, hermanos, es porque sencillamente somos duros de corazón y no seguimos, hermano, el consejo, y no queremos tampoco leer la palabra. No queremos leer la palabra del Señor. Si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos conocer los estándares de Dios, ¿qué es lo que Él espera de su iglesia? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros, de usted y de mí? Si nosotros realmente queremos conocer, hermanos, la voluntad de Dios, entonces vamos a la palabra. Leamos su palabra, hermanos, escudriñemos su palabra. Pero miren cómo somos de descuidados. Miren cómo nosotros, hermanos, nos apartamos del Señor, nos apartamos de sus mandamientos, de su voluntad. Y nos da igual. No sentimos que nuestra alma se aflige, no sentimos que nuestro espíritu se contrista. Porque sencillamente no conocemos los mandamientos del Señor, no conocemos su palabra. No conocemos su voluntad y no estamos dispuestos a someternos. El Señor está pidiendo de nosotros, hermanos, que seamos cristianos realmente fieles. Que el Señor no se sienta, hermanos, deshonrado por nosotros. Que cuando nosotros nos presentemos a Él en oración, mire que sus oídos estén atentos y sus ojos estén mirando a la oración que estamos haciendo. Cuando nosotros nos humillemos delante de Él, hermanos, que el Señor realmente vea un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros presentemos cualquier tipo de sacrificios, hermanos, que el Señor realmente lo reciba como un olor grato, como un olor fragante. Cuando nosotros nos acerquemos a Él, hermano, el Señor diga: yo también me acercaré a ustedes. Pero mire qué triste que el Señor le dice a este pueblo, o nos dice muchas veces, que para qué nos acercamos, que quién nos pidió sacrificio, porque Él no está recibiendo nada de nosotros. Mire qué triste que el Señor nos diga: esos sacrificios que ustedes están presentando no son más que pisotear mis atrios, burlarse de los mandamientos que yo he establecido. Miren que también en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4 nos habla acerca de esto y dice: acercándoos a Él
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, usted y yo, su amada iglesia, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Dios está esperando de nosotros sacrificio, sí. Él está esperando de nosotros sacrificio, pero Él dice la forma como debe ser. Así también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cuando Él habla y dice que nosotros seamos edificados como casa espiritual, se refiere a las declaraciones que el apóstol Pablo también hace. Y dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, somos una casa espiritual. Somos un templo sagrado, consagrado para el Señor. Dice que también somos sacerdocio santo. Que nosotros vivamos como sacerdocio santo, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Si nuestros sacrificios no son aceptables delante de Dios, significa que el Señor nos va a decir: tu sacrificio no me agrada, no me traigas más vana ofrenda. Es tiempo de consagración, hermano. Es tiempo de purificación. Es tiempo de agudizar nuestros oídos. Es tiempo, hermanos, de escuchar atentamente la palabra del Señor. Yo le recomiendo, le sugiero que usted corra a las Sagradas Escrituras y empiece a leerlas. Empiece a ver, hermano, lo que el Señor ha dejado escrito hace muchísimos años, para que nosotros podamos ser agradables delante de Él. Para que nosotros podamos, hermano, ser, mire, verdaderos hijos, verdaderos sacerdotes, y que nuestros sacrificios sean aceptables a nuestro Dios. Si no cumplimos, hermanos, con estos requisitos, nuestro sacrificio será como el de Saúl. Saúl no era un sacerdote, Saúl era un rey. Y por eso el sacrificio que él presentó fue abominable delante del Señor y le costó bastante caro. Él no era un sacerdote. Y un sacerdote, hermano, es una persona consagrada, es una persona dedicada. Usted conoce la historia de Samuel seguramente, el profeta Samuel. Pues así funcionaba el asunto. Cuando Samuel nace, su madre lo dedica exclusivamente para Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha llamado, nos ha escogido para consagrarnos a su servicio. Y entonces podemos nosotros presentar sacrificios agradables delante del Señor. Podemos honrarle con lo que nosotros le presentemos. Le aseguro que sus oraciones, con un corazón limpio, hermano, con manos santas delante del Señor, con una boca limpia, hermano, que no se ensucia en chismerías, en mentiras, en engaños, con una mente limpia, hermano, que no está contaminada de la perversidad de este mundo. Yo le aseguro que nuestras oraciones, por muy sencillas que sean, hermano, el Señor va a traer respuestas. El Señor se va a mover, va a mover los cielos, va a mover la tierra, va a mover los mares para atender a nuestra oración, a nuestro clamor. Si nuestra vida está consagrada al Señor,
¿Qué puede estorbar, hermano, cuando nosotros oramos? Nada puede estorbar. Me gusta mucho ese pasaje de Segunda de Crónicas, cuando el Señor habla a su pueblo, cuando se hace la dedicación del templo. Y dice la palabra del Señor que Salomón empieza a orar y empieza a pedir perdón al Señor. Empieza a reconocer primeramente que se han apartado de sus caminos, que el pueblo entero se ha apartado de sus caminos. Y empieza, hermanos, Salomón a hacer una oración, yo puedo decir con todo su corazón. Usted lo puede leer ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y el capítulo 7. Le recomiendo que lea estos 3 capítulos. Segunda de Crónicas, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y Salomón empieza a orar al Señor y le dice, en el capítulo 6, en el versículo 19, le dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Mire, hermanos, pero estamos hablando que en esa ocasión estaba siendo consagrada la casa, el templo. Los sacerdotes habían sido consagrados, habían sido purificados. Y el mismo rey Salomón también había sido purificado, había sido consagrado. Y entonces se presentan y está el pueblo reunido allí en los atrios de la casa. Y Salomón hace esta oración y le dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Hermano, ¿cómo Dios va a cerrar sus oídos cuando sabe que sus hijos están haciendo una oración con todo su corazón, con su alma, con humillación? ¿Cómo Dios va a cerrar los cielos, hermanos, cuando hay un sacerdocio santo que está clamando, que está invocando su nombre? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Mire que el Señor le habla entonces, al ver la humillación y al ver la consagración, al ver que estaban siendo obedientes, que podían escuchar su voz. El Señor le responde y le dice: mira, Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué tuvo que pasar antes? Tuvo que haber humillación, tuvo que haber consagración, tuvo que haber dedicación de la casa. Hermanos, el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Si nuestra casa, o sea, si nuestra vida no está consagrada, no espere que el Señor va a escuchar su oración. Cuando la casa fue dedicada, fue consagrada, mire que el Señor empezó a derramar su gloria. De repente nosotros nos hemos preguntado: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no desciende sobre mi vida tu gloria? ¿Por qué no desciende sobre mi vida tu presencia? ¿Por qué solo llega a veces como chispazos, como se dice por ahí, como llamarada de tusa? Cuestión de minutos o de segundos y luego se apaga. Quizá usted se ha preguntado: ¿por qué no permanece el avivamiento en mi vida?
¿Sabe por qué? Porque la casa no está dedicada. Porque el templo no está consagrado. Me refiero a nuestra vida, hermano. No me refiero a los templos que están cerrados ahorita. Me refiero a nuestra vida. ¿Por qué no permanece? ¿Por qué no permanece el avivamiento en nuestra vida? Porque nuestra vida no está consagrada al Señor. Por eso le digo, lea hermano, detenidamente el capítulo 5, 6 y 7 de Segunda de Crónicas. Es una lectura hermosa, hermanos. No es solo una historia que leer o que contar. Es una historia, es una narración, hermano, de lo que Dios espera de la amada iglesia. El sacerdocio, hermano, los músicos fueron consagrados al Señor. ¿Por qué cree que en este tiempo el Señor dice que ya está cansado, hermano, del cantar? Está cansado, hermano, de los cantos, de las salmodías de tus cantares, dice la palabra. El Señor abomina, hermano, muchos de los cantos que usted escucha por ahí. El Señor los abomina. ¿Por qué? Porque no hay consagración. No hay consagración. Y eso es lo que dice en Isaías, en el capítulo 29, versículo 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca. Qué bonito, hermano, poder cantar al Señor y poder elevar una adoración en alabanza, en canto. Pero qué terrible que el Señor diga: y con sus labios me honran, porque me dicen palabras hermosas. Son prácticamente salmos, por eso le llaman salmistas, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Gloria al Señor. Mire, hermano, entonces cuando se consagra la casa, cuando Salomón consagra la casa, consagra el sacerdocio y consagra todo para el servicio del Señor, dice la palabra que fue derramada la gloria de Dios, que descendió con la nube, que era la gloria, la presencia del Señor descendió sobre la casa, y ya no podían entrar ahí los sacerdotes. Y cuando ellos empezaron a cantar al Señor, mire, se derramó la gloria del Señor. Y mire lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor, hermanos, que haga descender ese fuego como en Pentecostés? Que haga descender esas llamas de fuego, hermanos, sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza. Y que eso sea la llenura, que eso sea el desbordamiento del Espíritu de Dios. Pero si no hay consagración, hermano, eso no va a pasar. Muchos pueden ser los sacrificios, pero sin consagración no va a pasar. Miren qué hermoso. Cuando Salomón acaba de orar y acaba de entregarle al Señor, hermano, su vida, su pueblo, la casa, y se humilla ante Él y le pide perdón por los pecados. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire qué hermoso. ¿Por qué descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas? Porque estaba siendo agradable delante del Señor. Porque esa ofrenda sí realmente era agradable delante de Dios. Entonces desciende el fuego. ¿Qué le quiero decir? Cuando usted y yo nos presentamos ante el Señor, Él nos permitirá, mire, nos permitirá ver su respuesta. Cuando nos acercamos a Él, hermanos, y viene de repente sobre nosotros esa presencia, esa gloria, ese fuego, significa que hemos presentado delante de Dios un sacrificio acepto, un sacrificio que le agrada a Él. Si esto no está pasando, hermano, si esto no está ocurriendo en nuestra vida, significa que algo está sucio. Significa que algo en nuestra vida no está bien.
no está marchando bien. Gloria al Señor. Dice, mire qué más, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y el Señor empieza a hacer cosas maravillosas, y entonces le dice, mire, aparte de eso, de que va a venir una unción tremenda sobre nuestra vida, aparte de eso, hermanos, que el Señor va a hablar, literalmente el Señor va a hablar cuando haya consagración, cuando haya humillación, cuando haya pureza. Mire, el Señor dice, mira, Salomón, si yo cierro los cielos para que no llueva, y si mando a la langosta para que consuma la tierra, y aunque mande la peste a mi pueblo, pero si se humilla con este tipo de consagración, con este tipo de dedicación, con este tipo de purificación, si se humillan así, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y añade esto y dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y podemos hablar de nuestra vida, hermano. Si nosotros nos mantenemos así, el Señor escuchará nuestra oración. El Señor mantendrá abiertos sus ojos y mantendrá abiertos sus oídos al clamor de nuestra oración. El Señor va a recibir nuestra adoración. El Señor, hermanos, nos va a ver como justos, y entonces vamos a ver grandes cosas de parte de Él. Es necesario, hermano, que nosotros tengamos ese tipo de consagración. Nuestros sacrificios van a ser verdaderamente agradables delante del Señor. Usted sabe que hace unos años atrás las iglesias, hermanos, no eran templos lujosos. Las iglesias, hermanos, no estaban ocupadas con grandes y costosos instrumentos de música. Las iglesias no estaban, hermanos, adornadas con la presencia de personas vestidas de gala. Yo recuerdo que eran unas bancas rústicas, en el mejor de los casos, porque habían algunas que de repente lo que habían eran unos trocitos de madera, y allí es donde uno se sentaba. No habían sillas con las grandes comodidades de hoy. No habían altares hermosos como los de hoy. Era de tierra pura, hermano. Ahí no había cerámica, ahí no había porcelanato. Ahí no había, hermano, luces tan brillantes como las de hoy. Recuerdo, hermanos, que había o bien candil o una lámpara de gas. Y recuerdo también, hermanos, que el aspecto, el vestuario de los que llegábamos a la congregación no era con alarde de ropas costosas. Era, hermanos, la mismita ropita de andar en la casa. En muchos casos era la mismita ropa de trabajar, porque no se ponía atención a las vanidades. Lo que se procuraba era agradar al Señor. Por eso usted va a escuchar de repente personas de las aldeas que dicen: es que en las ciudades no se vive un cristianismo puro. Porque el concepto de iglesia, hermano, y el concepto de cristiano es el que nosotros dejamos botado hace unos 20 años. El concepto de cristianismo que permanece en nuestra mente, hermano, que nuestro corazón retiene, no es el de hoy, hermano. Es el de hace aproximadamente unos 20 años, el que dejamos botado, 30 años.
¿Por qué no hacemos un compromiso y retomamos donde los hombres vestían como verdaderos hombres, donde las mujeres vestían como verdaderas mujeres, santas y consagradas al Señor, con humildad, con sencillez, con pureza, no solamente por dentro, sino también por fuera? ¿Por qué no hacemos un compromiso con el Señor y le dedicamos estos últimos días que nos quedan de vida? Sabe que hoy vivimos ante tantas amenazas que lo más probable es que muramos pronto. Eso es lo más probable. Yo sé que usted me puede decir, pero si todavía estoy lleno de vida. Pero lo más probable es que pronto muramos y partamos con el Señor. Es cierto que su venida está cerca, hermano, pero ante tantas amenazas y ante tanto desastre, ante tanta maldad que hoy se vive en el mundo, lo más probable es que muramos. La muerte nos puede llegar, hermanos, de donde nosotros no esperamos. Por eso el Señor está haciendo un llamado. Si usted escuchó el mensaje de ayer, se dará cuenta que estaba hablando de santidad y de pureza. No es casualidad que el Señor me haya dado hoy nuevamente un mensaje de santidad y de pureza. Y el Señor dice: tu sacrificio no me agrada. Y si el sacrificio no le agrada, es porque el sacerdote tampoco le agrada. Y porque la casa no le agrada. O sea, mi vida espiritual no le agrada al Señor. ¿Cómo entonces podría esperar presentarme delante de Él para pasar una eternidad? Si el Señor dice que nuestra herencia es incorruptible, ahí no puede entrar corrupción. Y el apóstol Pablo escribe puntualmente acerca de esto. Y él dice, le escribe a los corintios y les dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso el Señor nos manda que vivamos, hermanos, en el Espíritu, que vivamos en obediencia para Él. Yo sé que este no es el tipo de mensaje que la gente quiere escuchar en estos tiempos. La gente quiere escuchar acerca del anticristo. La gente quiere escuchar acerca de la pandemia. La gente quiere escuchar acerca del nuevo orden mundial, pero que no me le toquen el tema de santidad y de purificación. Y ya tengo el tema de mañana. Y el Señor quiere que siga hablando de estas cosas. Presentémonos al Señor, hermanos, como sacerdotes santos, consagrados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero solamente compartirles, ya para finalizar, quiero compartirles algo que se estuvo publicando ayer. Pues como la gente quiere que les estemos hablando acerca de estas cosas, entonces mire, o sea, porque la gente quiere que le estén hablando de todo el desastre, de todo el caos mundial, entonces se olvidan de escuchar la palabra del Señor. Y surgen muchos, mire, añadiendo pánico al terror que ya tenemos. Y muchas de las informaciones que usted vea, de repente no son verdad. Me refiero, por ejemplo, a lo que se estuvo publicando ayer. Creo que todo el día estuvieron con eso, diciendo que una lluvia de meteoritos había sido vista, había sido presenciada en Dubái. Quiero mostrarle qué es lo que realmente estaba pasando. Eso es lo que realmente estaba pasando. Mire, la gente está grabando una supuesta lluvia de meteoritos. Obviamente la gente está aterrada por eso. Una lluvia de meteoritos. Mire usted qué cantidad.
Y esto se vuelve viral, hermanos, pero los temas de santidad nadie los quiere compartir. Dejo que corra todo eso porque pues debe ser así. Pero mira, ahí está. Esto es lo que quiero mostrar. Mire qué es lo que realmente ocurrió. Son personas que llevaban en su cuerpo unas bengalas. Unas bengalas. Es un grupo de acróbatas aéreos que se lanzan porque están celebrando una fiesta anual de las luces. Y entonces ellos buscan y cada año pues son más creativos, y en esta ocasión pues hicieron esto. Mire, unas estrellas humanas lo llamaron ellos. Ahí dice, esto no es una estrella fugaz ni estos son fuegos artificiales. Eso es lo que estuvieron viendo anoche. Varios paracaidistas protagonizaron un espectáculo. Mire, por eso es que la gente estaba ahí grabándolo y se miraban pues como que estaban celebrando. No son lluvias de meteoritos, hermanos, es un espectáculo, un show de luces. Solamente quise hacer esa aclaración porque yo sé que muchas personas se llenan de pánico y dejan de atender a la palabra del Señor por estar ¿verdad? Tomando cosas que realmente no edifican en nada. Pero bien, el punto es que el Señor está demandando de nosotros santidad, y eso es lo que a mí me interesa dejarle bastante en claro el día de hoy. De que vienen meteoritos, sí, hermanos, ya están cayendo muchos meteoritos. Por todos lados están cayendo meteoritos. Por eso le digo que de acuerdo a lo que estamos viviendo hay terremotos por todos lados. De acuerdo a lo que estamos viviendo, hermanos, lo más seguro es que la muerte llegue bastante cerca, bastante pronto. Pero que si nosotros morimos, como dijo el apóstol Pablo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir también es ganancia. Así que, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Recuerden compartir el mensaje. Recuerden leer Segunda de Crónicas capítulos 5, 6 y 7. Y medítelo, a ver cómo está nuestra vida, hermanos, delante del Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este tema, y siempre oramos al Señor para que Él nos encuentre dignos de estar en pie delante de Él. Dios les bendiga, y será hasta el día de mañana si el Señor así nos concede. En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas,